Hola, muy buenos días a todos. Quería darles la bienvenida a este importante evento digital que hoy día nos convoca. Mi nombre es Viviana Alcaide, yo soy subgerenta de la Unidad de Promoción de Salud de Mutual de Seguridad. Y además de darles hoy día la bienvenida y además contarles que en esta jornada muy especial nos va a acompañar un importante invitado, el doctor Oscar Franco, que está conectado desde Holanda. Es un placer tenerlo con nosotros hoy. Comentarles que hoy día lo que nos convoca tiene que ver con dos temas que han sido muy contingentes, bueno, desde que se inició la pandemia el año 2020, que ha generado múltiples consecuencias en todo el mundo, generando incluso hoy día tenemos presente 231 millones de casos confirmados y casi 5 millones de fallecidos, lo que ha sido muy relevante para todo este último tiempo, afectándonos enormemente nuestra vida. Así que hoy vamos a hacer un análisis junto al doctor de este tema y lo vamos a relacionar con algo muy importante que ha traído a la palestra también el COVID, y tiene que ver con cómo han sido durante los últimos años nuestros estilos de vida y cómo eso ha afectado. Así que vamos a estar revisando junto con él. Quería comentarles que es muy importante que sigan los consejos de nuestros embajadores, ya que vimos el video al inicio de esta transmisión. Contarles además que los micrófonos los vamos a nosotros tener silenciados para que no exista ninguna interferencia durante la presentación del doctor. Y además, por otro lado, recordarles que durante la presentación de Oscar pueden hacer preguntas en el chat que nosotros la vamos a ir recibiendo para al final de su presentación poder comentarlas y que él nos pueda responder amablemente todas sus inquietudes, ¿ya? Así que sin más preámbulos, los quiero dejar con el doctor Oscar Franco. Él es médico, doctor en ciencias, doctor en filosofía, profesor titular de epidemiología y salud pública de la Universidad de Berna, también es profesor de la Universidad de Harvard, fellow en cardiología y en salud pública del Reino Unido. Así que, Oscar, muy buenos días. Buenos días a todos, mis amigos chilenos. Muchas gracias a los amigos de Mutual de Seguridad por la invitación y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Siempre he querido ir a Chile, nunca he podido estar en Chile, entonces los acompaño desde la distancia. Me puse la roja para estar en el ambiente y les deseo lo mejor contra Perú. Creo que juegan Perú, Paraguay y luego Venezuela. Entonces, mucha suerte. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante y realmente si analizamos lo que ha venido pasando en el 2020, si analizamos lo que ha venido pasando en este año, en el 2021, yo creo que lo que estamos viviendo, pues no solamente son periodos muy difíciles, sino los compararía como si estuviéramos a punto de recibir un tsunami enorme y en la mitad de ese tsunami un volcán submarino hiciera erupción. El volcán submarino es el COVID-19. Ese tsunami enorme es todos esos problemas que hemos ido acumulando y de los cuales les voy a volver a contar y les voy a volver a hablar al final de esta charla. Para empezar, vamos a poner todo esto en un contexto histórico y artístico, porque quizás ustedes conocen, seguramente lo han visto por televisión o en vivo, esta pintura. Para mí, mi favorita, y yo creo que la más popular que existe en el mundo, la Mona Lisa o la Gioconda pintada por Leonardo da Vinci entre 1502 y 1506, 1530. No se sabe bien cuánto tiempo se tardó Leonardo da Vinci en pintar a la Mona Lisa. Mientras que estaba mirando la Mona Lisa, mientras que tenía la fortuna de poderla ver en persona a la pintura, me pregunté a mí mismo qué pasaría si la Mona Lisa o Leonardo da Vinci estuvieran expuestos al siglo XXI. Y me imaginé que quizás la Mona Lisa no se vería como la vemos o como está ahora expuesta, sino se vería así, o quizás se vería así o así. Cada vez que cuento la historia, la gente me dice, pues, si Leonardo da Vinci o la Mona Lisa estuvieran expuestos al siglo XXI, pues quizás no hubiera pintado a esta mujer y quizás no se vería de esta forma. Y quizás la Mona Lisa se vería más bien algo así, o un líder de la época sería quizás así. O durante la pandemia,
tal vez la Mona Lisa se vería así, aunque la realidad es que la pandemia ha tenido muchas fases y durante todo este tiempo del confinamiento todos nos hemos visto en alguna de estas fases, desde el papel higiénico hasta el aumento de peso por estar encerrados en la casa y la gran forma en que esta pandemia ha afectado nuestra salud mental. El punto es que la situación ha ido cambiando muchísimo. Y si miramos en las últimas décadas, lo que vemos en las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo, vemos como mientras que en 1990 eran infecciones, diarrea, muerte neonatal, lo que vimos fue que en el 2005 ya las enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrovasculares o los derrames cerebrales pasan a ocupar, a afectar principalmente a la población como las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Y si miramos hacia el 2013, vemos cómo en azul, que son esas enfermedades no infecciosas, se han ido consolidando como las principales causas de muerte y morbilidad en el mundo. Consecuentemente, si miramos hacia el futuro, vemos cómo esa consolidación de esas enfermedades crónicas solamente va a aumentar hacia el año 2040. Sí, a pesar del COVID. Y si podemos ver aquí, vemos enfermedades como la Alzheimer, como la diabetes, que pasan a afectar a grandes poblaciones en todo el mundo. Si miramos hacia el 2040 también, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Son muy parecidos a los principales factores de riesgo que afectan al mundo ahora mismo. Y esos factores de riesgo son la presión arterial elevada, el índice de masa corporal elevado o la obesidad, el aumento en el azúcar en la sangre, el tabaquismo, el consumo del alcohol, la polución. Cada vez vemos que la polución nos afecta más y el aumento del colesterol. Quizás se están preguntando ustedes, ¿eso es un problema que tal vez afecta a los gringos o a los europeos o a gente de otras partes o a la gente de Concepción? Pero no, realmente afecta también a toda la población chilena. Y si miramos el estilo de vida en Chile, según la encuesta nacional que se hizo entre el 2016 y 2017, habrá otra encuesta en el 2022, realmente el estilo de vida en Chile está muy mal. Imagínense que más del 86%, a pesar de los grandes éxitos que ustedes han tenido en el fútbol y en el tenis y otros deportes, no están haciendo ejercicio, son sedentarios. No consumen tanto alcohol como yo pensé, o quizás eso siempre en las encuestas la gente responde lo que la gente quiere oír y responden que más o menos el 11% consume alcohol de una manera exagerada o más de lo que se debería, a pesar de los vinos tan buenos que ustedes tienen. Preocupante que un 33% de la población encuestada reportó que fuman. Un 15%, solamente un 15% reportó consumir la suficiente cantidad de vegetales y frutas durante el día, que se recomiendan unas 5 porciones. Vemos que casi 2/3 de la población tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. Tengo varios amigos chilenos, ninguno de ellos está con sobrepeso o con obesidad, pero ustedes conocerán a la población mejor que yo y realmente me sorprendió ver estos niveles, no solamente de sedentarismo, sino de obesidad. Consecuentemente, un tercio de la población parece tener hipertensión arterial y un 12% diabetes. Entonces, lo que estamos viendo es que estos problemas no solamente están afectando a todo el mundo, sino también afectan a la población de Chile y continuarán afectando a la población de Chile si no se hace algo al respecto. Este problema ha venido ocurriendo y se ha venido acumulando, como les mostraba, desde finales del siglo anterior. En el siglo XX empezaron a cambiar los estilos de vida, los problemas de enfermedades crónicas empezaron a ocurrir. Sin embargo, tomó a las Naciones Unidas hasta enero del 2012 para tomarse esta situación en serio. Sacaron la declaración 2525. La declaración 2525 más o menos dice reducir la mortalidad por enfermedad crónica de ya sea enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y diabetes en un 25% entre el año 2010 y el año 2025. Y eso se llamó el Objetivo 2525. Esto es lo que dice las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud responde luego en el Plan de Acción Global para combatir las enfermedades no comunicables con el objetivo de tratar de alcanzar ese objetivo 25-25 a nivel mundial.
Y las recomendaciones de este plan son muy interesantes y me gustaría compartirlas con ustedes. Primero, habla acerca de la modificación a la media poblacional. Entonces estamos hablando del promedio de la forma en que la gente se comporta, bajando los factores de riesgo, principalmente la presión arterial, el colesterol y la glicemia, mejorando el estilo de vida, principalmente dieta y actividad física. Ese es el objetivo más importante, modificar la media poblacional de esos factores de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Si miramos la tensión arterial, por ejemplo, nosotros utilizamos un tensiómetro, medimos la presión arterial de la gente y decimos de aquí para allá usted es hipertenso, de aquí para abajo no tiene ningún problema. Este señor se llama George Pickering, es un cardiólogo del Reino Unido. Y en los años 50, en una reunión de la Sociedad Médica del Reino Unido, él se levanta y dice que esto es basura. Esto no es cierto. Y dice, literalmente, la hipertensión no existe. ¿Por qué dijo eso? Si miramos la distribución de la hipertensión o de la presión arterial en la población en general, sigue más o menos una curva que nosotros llamamos de distribución normal. Básicamente, como ven aquí, es una curva que no tiene ningún límite en ninguna parte, sino simplemente cubre a la mayoría de la población como si lo estuviera cubriendo con una campana. Esas curvas también para el colesterol siguen esa distribución de campana. Algunas poblaciones son más saludables, otras menos saludables, pero todas las poblaciones generalmente se rigen por la misma distribución, que es esa distribución normal o de campana. Por lo tanto, decir, según el doctor Pickering, que aquí hay un límite que está demostrado por la distribución de la población, del cual de aquí para allá es hipertensión, de aquí para allá es normal, es completamente basura. Lo que él confirmaba o escribía en el año 1954 es que la distinción entre salud y enfermedad es una creación médica que no está apoyada por la naturaleza. Y decía, esto es difícil para entender a los médicos porque se aleja del pensamiento binario. La medicina solo parece saber contar hasta dos. Un legado que adquirimos del gran éxito de la medicina, que fue el manejo de las enfermedades infecciosas. ¿Usted tiene sífilis o no? ¿Usted tiene tuberculosis o no? Y si lo tiene, aquí está el tratamiento. Las enfermedades crónicas no funcionan así. Y realmente la pregunta, decía George Pickering, y decía uno de sus estudiantes más brillantes, que se llama Jeffrey Rose, decía, la pregunta ya no es quién tiene o no hipertensión arterial, sino hasta qué tanto grado todos tenemos cierto grado de presión arterial alta o cierto grado de colesterol alto. Y lo importante es entender que para la prevención hay varias formas en que podemos mejorar la salud de la población. Por un lado está el aspecto poblacional, en el que tratamos de modificar esa media, ese promedio de presión arterial en todas las personas de la población. Entonces son medidas que tienen un impacto colectivo. O está las medidas de alto riesgo, como el manejo de la hipertensión arterial que hacemos ahora, que buscamos a los que tienen más de 140 y les damos las pastillas. Sin embargo, sabemos que hasta el 70% de los infartos, de los problemas del corazón, están ocurriendo en poblaciones que no tenían factores de riesgo diagnosticado al momento del evento. Lo que quiere decir que tenemos una estrategia que realmente no está contribuyendo a reducir la enfermedad que más está afectando a la población. Más allá de las recomendaciones que hablaba de la media poblacional, que se introduce por primera vez por la Organización Mundial de la Salud en el 2012, está también el concepto de prevención de esos episodios de enfermedad cardiovascular con programas integrales, mirando no solamente la hipertensión arterial aisladamente de la diabetes o de la hipercolesterolemia o de los problemas de la grasa en la sangre, sino mirando a un paciente con una comprensión global. No más programas especializados de factores específicos, sino mirar al individuo como un ser humano, como una forma absoluta de mirar al riesgo. Y por último, un aspecto muy importante de esta invitación de la Organización Mundial de la Salud a que más allá de tener clínicas súper especializadas como tenemos en Latinoamérica, tenemos unas clínicas privadas excelentes con unos médicos súper bien entrenados, pero tenemos un problema y es que muchas de las proporciones de las poblaciones que tenemos en nuestros países no tienen acceso a salud o tienen un acceso limitado.
Y esto porque viven o en zonas muy remotas o porque no tienen la capacidad económica de pagar su seguro o de poder ir al médico. Y por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud nos invita a poder combatir este gran tsunami de enfermedades crónicas a través de la atención primaria y la cobertura universal. Con estas medidas establecieron un número de objetivos, 9 objetivos, con la idea de alcanzar ese objetivo 25-25. Reducir la presión arterial, evitar que la gente se siga ganando peso, tratar de que la gente tenga acceso a los medicamentos que existen, reducir el tabaquismo, entre otros, están aquí presentados. Y la realidad, lo que ha estado pasando, es que la Mona Lisa del pasado generalmente no llegaba a vivir a una edad lo suficientemente alta como para poder experimentar la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, en esa época, la mayoría de las personas morían o cerca al nacimiento o dando a luz o por infecciones durante la infancia o por enfermedades infecciosas posteriormente. Sin embargo, desde la Mona Lisa hemos visto uno de los más grandes éxitos en la historia de la humanidad, y ese es el aumento de la expectativa de vida promedio de la población. ¿Qué quiere decir eso? La expectativa de vida es más o menos cuántos años nosotros, en promedio, podemos esperar poder vivir en el momento en que nacemos. Y como pueden ver aquí, en los últimos 150 años, la humanidad ha experimentado más o menos un aumento de unos 45 años. Eso quiere decir, por cada semana que ustedes viven, se ganan un fin de semana. Por esta hora que ustedes van a estar aquí en esta conferencia, se ganan 20 minutos. Si se quedan dormidos, no hay problema, porque el sueño también es bueno para la salud. En fin, lo que podemos ver aquí es que si seguimos como vamos, al principio, lo que vemos aquí en estos primeros aumentos son mejoramiento en higiene, condiciones de vida, condiciones sanitarias, reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, y aquí los grandes desafíos que tenemos, como veíamos, son los factores de riesgo relacionados con las enfermedades no transmisibles, presión arterial, obesidad, glicemia, etc. Y es posible que en un futuro tengamos poblaciones viviendo en promedio 100 años o quizás más. Esa higiene y prevención la dimos casi como por tomados, como no nos dimos cuenta realmente de la importancia, y ahora mismo no le estamos dando la suficiente importancia a lo que es los factores que van a determinar ese aumento o ese futuro de expectativa de vida de la población en general, que básicamente son el estilo de vida y el comportamiento, la reducción de esas inequidades, acceso a salud, acceso a educación, acceso a conocimiento y la salud planetaria, que es realmente el origen de las crisis que estamos viviendo ahora mismo. Si miramos entonces cómo podemos hacer un aumento en la expectativa de vida en la población general, me gustaría compartirles con ustedes este análisis que hicimos en los estudios de Harvard, donde tenemos unas poblaciones de hasta 300,000 personas, y miramos cómo si se seguía un estilo de vida saludable, si se podía aumentar o no la expectativa de vida. Y lo que vemos aquí es que no solamente se aumenta la expectativa de vida en hombres y mujeres casi hasta 10 años si se sigue un buen estilo de vida, sino que lo que vemos aquí en verde es que ese aumento es principalmente de años de vida no teniendo enfermedades como el cáncer, la enfermedad cardiovascular o la diabetes mellitus. Entonces, el estilo de vida, seguir un buen estilo de vida en general, y lo vemos aquí, como les decía, es un estudio que abarca 300,000 personas seguidas desde 1945. El estilo de vida sí es una respuesta hacia el futuro para mejorar la expectativa de vida. Sin embargo, regresando a esta figura, si miramos ese aumento de expectativa de vida que hemos venido siguiendo en los últimos 150 años, tiene un bache importante que está aquí. Antes, siempre que preguntaba qué es este bache, me respondían es la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Y no, este bache realmente, y ustedes ya lo saben porque pues estamos viviendo una pandemia ahora mismo, este bache fue la última gran pandemia que vivimos, que se llamó en esa época la gripe española. Y como pueden ver aquí, tuvo una reducción importante en la expectativa de vida, pero una recuperación muy rápida y el crecimiento continuó.
Esa gripe española se llamó gripe española simplemente no porque iniciara en España, sino porque ocurre durante la Primera Guerra Mundial y los países que estaban en guerra no querían hablar de la gripe. No está muy bien morir por gripe cuando uno está en un conflicto y no querían afectar la moral de la población. Corresponsales de prensa que estaban en España y diarios españoles que en esa época no estaban participando en la Primera Guerra Mundial reportaron la ocurrencia de esta situación, de esta gripa que estaba matando gente, y ellos responden llamando a esta gripa la gripe española, pero la gripe española realmente se originó en Norteamérica. Esta gripe española fue la última gran pandemia, ocurre entre 1918 y 1919, fallecieron entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En esa época, la Tierra tenía no más de 1.8 mil millones de habitantes y ahora tenemos casi los 8 billones de habitantes. Entonces vimos 50 a 100 millones de personas, mucho más grande el impacto que tuvo en términos generales, aunque la población era menor en la época de la peste negra o la época de la plaga de Justiniano o la peste antonina. Y la pregunta siempre era, ¿cuándo llegará esa nueva pandemia que afectará de gran manera a la población? Y la pregunta siempre sería el SARS que ocurrió en el 2002 o la gripe porcina del 2009 que realmente mandó a todo el mundo a comprar Tamiflu, el MERS o el ébola. ¿Será el coronavirus? Estamos viendo, yo creo que estamos viviendo ahora mismo, yo creo, una gran pandemia, aunque no del nivel de la gripe española, pero sí que ha tenido un impacto muy grande en la población general. Y si miramos en términos de total de casos confirmados de COVID, al principio empieza en China, empiezan a aumentar los casos en China, luego llega un punto en que ellos manejan la pandemia de una manera bastante agresiva. En esa época no se había declarado pandemia, esto ocurre el 10 de marzo del 2020. Controlan la epidemia en China y los casos empiezan a salir, empiezan a verse aumentos en Europa primariamente. Luego, en los Estados Unidos, vimos las crisis de Nueva York, las crisis de Milán, y luego, como podemos ver aquí, pasa a Latinoamérica y empieza a aumentar en países como Chile. Y Chile tuvo esos primeros grandes incrementos en la proporción, en el número de casos. Fue el país con el mayor aumento de casos en la región de Latinoamérica al principio. Y vimos cómo en Europa se controlaban las cosas, en Estados Unidos se estabilizaban, pero en Latinoamérica empezaban a aumentar hacia finales de abril y durante el mes de junio. Esto era la situación de Chile, como vemos aquí, una de las razones por las cuales Chile tenía tantos casos era también porque era de los países que más exámenes estaba haciendo. Como vemos, aquí está Chile muy por encima de otros países en la región. Panamá estaba haciendo también bastantes casos, tuvo también muchos casos durante esta época. Chile aprovechó este tiempo, entró en cuarentena, como ustedes saben y saben mejor que yo, para poder aumentar la capacidad de ventiladores y de unidades de cuidados intensivos. Como vemos aquí, lo hizo de una muy buena manera porque durante todo el momento, durante estas crisis que vimos, esa curva tan empinada que vimos en Chile, lo que pueden ver aquí es ese aumento del número total de ventiladores en cuidados intensivos y cómo a pesar de esa gran ola que vimos de incremento de casos, no logró superarse la capacidad del sistema de salud. Y ese era el objetivo del confinamiento, básicamente ganarle tiempo para poder prepararnos, para poder no exhaustar por completo los servicios que teníamos disponibles para manejar la crisis. Y Chile, yo sé que ustedes como chilenos son bastante críticos con su propio país, con su propio gobierno. Yo, que estoy por fuera y que actúo de una manera más objetiva y más neutro, les puedo decir que Chile no solamente empezó, ha hecho y sigue haciendo las cosas, en mi opinión, dentro de lo mejor posible, a pesar del cambio del ministro, a pesar de las situaciones que se han vivido y a pesar de la crisis que se ha vivido en Chile. Yo creo que hay cosas que se pueden aprender de Chile y que han servido de ejemplo para otros países, no solo en la región.
Si miramos aquí en este momento, ya para finales de septiembre, principios de octubre, hemos visto cómo esa crisis inicial que veíamos en la primera parte del 2020 en Chile pasó a reducirse, luego se volvió a ver otro aumento, luego a principios de año, a pesar del éxito del plan de vacunación, lo que vimos fue otro gran aumento. Aprendimos de Chile que las vacunas solas no eran suficientes, que había que acompañarlas con las mismas restricciones que estábamos teniendo, que teníamos que tener cuidado en esa época de verano en la que tanto estamos viajando, mezclándonos con otros. Y ahora mismo la situación en Chile parece estar cada vez mejor. Hay unos aumentos en los últimos días. Sin embargo, la situación está mucho mejor que en un país como los Estados Unidos que estoy comparando acá. Lo que sí vemos aquí es que el virus como tal tiene ese comportamiento de olas que van y olas que vienen. Y eso ya lo habíamos visto en otras pandemias, por ejemplo, como la gripe española. La gripe española tuvo esas olas. Sin embargo, ese virus de la gripe española respondía de una manera diferente a los aspectos meteorológicos. Cuando miramos este virus del coronavirus, responde menos a las condiciones atmosféricas y realmente lo que responde es al comportamiento de la gente. Y si miramos las olas del virus, más que del virus, son olas de nosotros mismos, de nuestro comportamiento como población. Como vemos aquí, esta es la curva de aprendizaje. Yo creo que lo han visto en cualquier momento si han estado en la universidad o en algún taller, donde al principio cuando estamos aprendiendo alguna tarea, aprendemos, llegamos a un punto en que tenemos ya el conocimiento, nos sentimos capaces y luego de que estamos bien, nos relajamos y empieza la curva del olvido para luego tener que volver a reentrenarse, para luego tener que volver a bajar porque volvió a ocurrir otro cambio de manejo, por ejemplo, una nueva variante del virus, ya sea la variante gamma de Brasil o la variante delta que tanto nos asusta, y luego nuevamente volvemos a tener que mejorar el comportamiento. No sabemos cuántas olas más van a venir. No tenemos ni idea cuánto tiempo va a durar la pandemia. Pero lo que sí sabemos es que nuestro comportamiento, la forma en que nos cuidamos, si seguimos las recomendaciones del Estado, si nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestros familiares, lo más seguro es que esas olas van a llegar menos y a un nivel de magnitud menor. Y como les decía, así está la situación ahora mismo. Y ahora hablemos de los próximos pasos. ¿Qué soluciones tenemos a largo plazo? Desde el principio de la pandemia oyeron, yo creo que mucho acerca de la inmunidad de grupo, la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, y yo creo que esta puede ser una de las posibles soluciones. La inmunidad de grupo o la inmunidad cruzada, hablando primero, la inmunidad cruzada se refiere a lo siguiente. Este no es el único coronavirus que tenemos, de hecho tenemos otros 4 que circulan desde hace tiempo, desde hace varias décadas, y que da resfríos leves en la población general. Se parecen en un 40-60% al coronavirus que tenemos ahora. Y vemos cómo personas responden de diferente manera cuando les da el coronavirus. A algunos les da muy duro, a otros les da más suave, a otros pues les puede costar la vida. Es posible que esa exposición anterior a esos virus que son los primos del coronavirus actual nos dé la información necesaria para cuando llegue este virus nos podamos defender mejor. Es posible. A eso se le llama la inmunidad cruzada y esta es una teoría que podría explicar por qué a ciertas personas le da el coronavirus más duro que a otros. De otro lado tenemos lo que se ha llamado la inmunidad de rebaño o colectiva. La inmunidad de rebaño o colectiva se refiere básicamente a que se necesita proteger o inmunizar a una proporción de la población para proteger a los demás. Esto se puede calcular desde muy temprano cuando una pandemia ocurre, si se entiende la velocidad de transmisión, si se entiende el periodo de incubación, la presentación de síntomas y cuándo se puede transmitir el virus. Con el coronavirus, desde muy temprano se calculó que ese porcentaje sería aproximadamente el 60%. Después de todo lo que vivimos a principios del 2020, a mediados del 2020, ciudades como Nueva York o Londres que se vieron tan afectadas, cuando se les midieron los anticuerpos a la población general no llegaban ni siquiera al 20%, muy lejos de esa inmunidad de rebaño. Igual en Wuhan o en Estocolmo, que como ustedes quizás recuerdan, Suecia se hizo famoso porque no tomaban demasiadas restricciones,
Vemos aquí cómo los anticuerpos pues realmente no llegaban al nivel que se estaba esperando. La primera ciudad que llegó a niveles de más o menos lo que creíamos servía para la inmunidad colectiva es la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas. Ellos llegan a ese nivel más o menos a mediados del 2020, después de pagar un precio altísimo. Y eso lo vimos en las noticias, gran cantidad de hospitalizaciones, gran cantidad de muertes. Y no solamente eso, después de que tuvieron esa catástrofe que vivieron en Manaus, aquí, a mediados y finales del 2020, ya empiezan las cosas a mejorar, empiezan a disminuir las restricciones, tienen elecciones y vemos aquí una catástrofe aún peor que empieza a ocurrir hacia finales del 2020 y que ocurrió durante los primeros meses del 2021. Niveles de hospitalizaciones y muertes mucho más altos que lo que teníamos antes. Esto coincide con la aparición de una nueva variante que ahora le llamamos la variante gamma y en esa época se llamaba la variante P1 y que nos invita a reflexionar acerca de dos cosas. Primero, el virus está cambiando y en cualquier momento vamos a tener nuevas variantes. Segundo, la inmunidad a través de la infección, como se logró aquí, que pensábamos que ya tenían inmunidad colectiva, básicamente es posible que dure durante unos meses, pero que no dure tanto como nosotros nos gustaría, que serían años o quizás décadas. Es posible que esa inmunidad por la infección no dure más de 8 o 10 meses, aunque varía dentro de la población. Y por último, el mensaje es también, como el virus está cambiando, con una nueva variante mucho más transmisible, como la variante Delta, mucho más agresiva, entonces vamos a tener niveles que tenemos que alcanzar para poder lograr la inmunidad colectiva que van a ser mucho más altos de lo que nosotros habíamos calculado antes. Hay otras formas de lograr la inmunidad de grupo, la inmunidad colectiva de una manera más segura y es la forma como tradicionalmente lo logramos en la población general, que es la vacuna. Normalmente nos demorábamos en promedio 14 años en conseguir una vacuna eh, o a veces ni encontrábamos las vacunas. Vemos como esta semana por primera vez tenemos una vacuna aprobada por recomendada por la Organización Mundial de la Salud contra la malaria después de tantos años de investigación. Sin embargo, vimos en otro de los muy grandes éxitos de la humanidad que en un periodo récord tenemos ya 8 vacunas aprobadas que sirven, son seguras, y 13 que están autorizadas y se están utilizando en diferentes poblaciones. Realmente esto es increíble. En mis mejores predicciones yo calculaba tener una vacuna más o menos, yo creo que para esta época, más o menos para finales del 2021. Sin embargo, la vimos para finales del 2020 y son vacunas que han demostrado tener no solamente una gran seguridad, sino que tienen pues un gran rango de diferentes tecnologías. Tenemos la tecnología del RNA mensajero, que realmente yo creo que va a marcar una época en la medicina, que era una revolución no solamente para la generación de vacunas, sino en el futuro para tratamientos como el cáncer y otras enfermedades. Tenemos también la tecnología de los vectores, como la vacuna de Johnson y Johnson o la vacuna de AstraZeneca o el Sputnik 5, que fue la primera que la anunció el 11 de agosto Vladimir Putin en una rueda de prensa. Tenemos la vacuna de Sinovac, que utiliza el virus inactivado. Básicamente tenemos una gran cantidad de vacunas que ahora mismo están disponibles. Y eso son muy buenas noticias, por supuesto. En Chile, antes de ir a Chile, si miramos el total de la población ahora mismo que se ha vacunado, en el mundo ya se ha vacunado por lo menos con una vacuna el 44%. Y de esos, más o menos un tercio en el mundo ya ha tenido el programa completo de vacunas. Esto varía muchísimo de acuerdo a los países. Mientras que Chile y Uruguay tienen niveles que llegan a 78, 76%, vemos países como Colombia o México, que es muy similar a la media del mundo, todavía no han llegado a la mitad de la población, y países como Rusia, que llega a un tercio de la población, Suráfrica, que no llega ni al 20%, y peor aún, países en África, donde no se llega ni al 1 o al 2% con ninguna de estas vacunas de las que estábamos hablando. Si miramos ya más detalladamente Chile, realmente el programa de vacunación de Chile, en mi opinión, ustedes estando en Chile quizás tengan una opinión diferente, para mí ha sido un éxito y ha sido un ejemplo para el mundo,
porque si vemos ahora, Chile no solamente ha logrado inmunizar a una gran proporción de la población con dosis completas, sino que ahora mismo está liderando a nivel mundial el número de pacientes o personas que están recibiendo un tercer refuerzo, principalmente en lo que es la población vulnerable, población de alto riesgo. Como pueden ver aquí, esto es población sana y esto es población vulnerable. Y Chile está otra vez marcando el paso y dando una luz para el resto del mundo de cómo se puede aplicar o no ese refuerzo. Más allá de las cosas como están en Chile, lo que sí hemos visto en general es que tenemos un desbalance enorme en la distribución de las vacunas y la disponibilidad de las vacunas a nivel mundial. Y esto afecta principalmente a los países en vías de desarrollo. Y los principales problemas en estos países son problemas como la corrupción, aspectos logísticos, sistemas de salud bastante vulnerables y no suficientemente fuertes. Y es que hemos visto durante todo este tiempo con la adquisición de las vacunas un nacionalismo que ha marcado que países como el Reino Unido haya comprado, por ejemplo, una cantidad de vacunas suficiente para vacunar 5 o 10 veces la cantidad total de su población, sin importarle los demás países que también necesitaban las vacunas. También hemos visto un desafío logístico en términos de que no tenemos los medios para poder almacenar las vacunas o distribuirlas y muchos países no tienen la capacidad de producirlas. Así que sería muy bueno en un futuro que cada país pueda tener su propia infraestructura y su propia capacidad de generar vacunas, como las vacunas de RNA mensajero, que realmente no son muy difíciles de producir, se pueden producir con una cantidad de elementos que no son demasiado grandes, pero se necesita esa transferencia de conocimiento para que cada país pueda ser autónomo si consideramos que este virus es posible que se quede con nosotros durante más tiempo. Como les decía, son vacunas que son seguras. Al principio, mucha desinformación acerca de personas que se murieron después de la vacuna o que hay infertilidad o una gran cantidad de cosas se han dicho sobre las vacunas, pero también desde un principio vimos que las vacunas en general son seguras y vimos cómo los efectos adversos realmente son mínimos comparados con los beneficios que las vacunas en general pueden producir. A pesar de todo eso, si miramos en términos de la voluntad de las personas para quererse vacunar, lo que vemos son poblaciones en las que todavía una gran cantidad, y esa es la población en rojo, no se quieren vacunar. Y yo pensaba que esta actitud contra la vacuna iba a mejorar con el tiempo en la medida que tuviéramos más y más evidencia acerca de los beneficios de la vacuna. Sin embargo, no, esto no ha ocurrido. Y lo que hemos visto es que mientras que la evidencia de los beneficios de las vacunas aumentaban, al mismo tiempo aumentaba el escepticismo, la desinformación, las cadenas de WhatsApp, las teorías de la conspiración y estos cuentos del chips, del magnetismo y del Bill Gates que nos está tratando de meter algo. Y vemos cómo ahora mismo la población, por ejemplo, en los Estados Unidos, un cuarto de la población, a pesar de tener tantas vacunas, porque compraron muchísimas, aún no se quiere vacunar. ¿Cómo se puede combatir esto? Miremos el caso de Francia, por ejemplo. Y cuando miramos el caso de Francia, es que Francia históricamente ha tenido récords de los niveles o uno de los niveles más altos en las que la población no quiere vacunarse. Realmente es como, yo creo que una forma de sospechar del Estado o sospechar de lo que se quiere imponer de parte del gobierno. Y lo que vemos aquí es que miren, en enero del 2021, una gran cantidad, casi la mitad de los franceses no se querían vacunar. Y con el tiempo, esto fue reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y ahora mismo vemos cómo Francia es uno de los países en Europa con los mayores niveles de vacunación. ¿Qué pasó en Francia? Que a mediados de julio, a finales de agosto, Macron, el presidente de Francia, salió hablando en televisión, hizo un anuncio que a partir de agosto sería obligatorio tener un pase o como una cédula o una tarjeta de identidad del coronavirus diciendo que la persona estaba vacunada o que tenía un PCR negativo para poder entrar a cafés, restaurantes, aviones
buses, trenes, etcétera. Esto se respondió de una manera, por un lado, las protestas aumentaron, salieron a la calle acerca de medidas draconianas, de dictaduras, etcétera. Sin embargo, un día después del anuncio de Macron, más de 1 millón de franceses se fueron a vacunar. Yo creo que estamos en un balance entre las libertades individuales y la protección de la colectividad, y medidas como la que hizo Macron, a pesar de que no es lo mejor obligar a la gente a hacer algo o establecer restricciones para que la gente haga algo, lo que sí ha visto es que es una medida que ha resultado efectiva. Más allá de la vacuna, podemos hablar de tratamientos, pero ahora mismo el tratamiento que realmente funciona es hacer pruebas, rastrear y aislar. Se han mirado muchos otros antivirales como el Remdesivir. La dexametasona parece servir solamente en pacientes con casos muy severos. Se ha mirado el Actemra, el tocilizumab, el anakinra, que son antiinflamatorios que parecen que ayudan el efecto de la dexametasona, pero en pacientes muy severos. La hidroxicloroquina, el plasma convaleciente. Se habló mucho también de otras píldoras como el fenofibrato, o también se habló del ibuprofeno, que al principio se decía que no se aplicara o no se tomara ibuprofeno. Y luego apareció el cuento de la ivermectina, que realmente fue como un tsunami. Empezamos a ver gente en toda Latinoamérica, principalmente esto se describió en Perú, no sé qué tanto fue en Chile, gente y gente tomando y tomando ivermectina, que esto iba a solucionar el problema, pero realmente no tenemos ningún tipo de evidencia. Esto se basó en un estudio en vitro con unas dosis que no se pueden aplicar a seres humanos, y la gente empezó a tomar y a tomar ivermectina también porque estaba disponible. Se acababa la ivermectina para seres humanos y empezaron a utilizar la de los animales, y realmente no tenemos ningún tipo de evidencia que la ivermectina sirva. Luego vimos que Donald Trump se enfermó, era un cóctel de anticuerpos monoclonales. Ese cóctel de anticuerpos monoclonales parece que sirve, o por lo menos le sirvió a Donald Trump, por lo menos con esa variante del virus. No sabemos cómo funciona contra Delta. Se está aplicando muchísimo ahora mismo en pacientes en los Estados Unidos con el COVID-19. Sin embargo, cuesta unos $150,000 la dosis. El tratamiento, por lo tanto, todavía no tenemos nada concreto. Esta semana vimos Merck, que anunciaba un antiviral que quizás funciona, pero todavía pues el estudio que utilizó Merck para hablar de esto es muy pequeño, no incluía más de 600 personas a muy corto plazo, y existe todavía bastante escepticismo acerca de la efectividad de este medicamento y de los posibles efectos a largo plazo. Más allá de los tratamientos, lo que tenemos son medidas no farmacológicas, que las que estamos viviendo en varios países, con restricciones, relajamientos, restricciones y más relajamientos. Y también vimos en Chile, así como en otros países, restricciones regionales. Veíamos cómo la región de Santiago, por ejemplo, entraba en cuarentena, mientras que otras regiones tenían algo más de libertad, de acuerdo a los niveles de la incidencia del coronavirus. ¿Cuáles serán los próximos pasos en los próximos meses, en las próximas semanas? El primero es que seguimos haciendo la investigación acerca de dónde salió este virus. Ese es el mapa de Wuhan. 11 millones de habitantes dividido por el río Yangtze. Aquí está el hospital de Livenlian, que fue el primero que empezó a reportarlo en las redes sociales, en el WhatsApp chino que se llama WeChat. Y aquí está ese famoso o no tan famoso mercado de comida de mar de Huanan, que está cerca a una estación de tren que está aquí. Y esa estación de tren más o menos se ve así por fuera y así por dentro. Y ven aquí la foto del mercado de comida de Huanan, donde aquí ven un menú del mercado de comida de Huanan, que realmente pues se puede comprar cualquier cosa, como pueden ver, desde perro, burro, nutria, avestruz, camello y hasta murciélago. Y la teoría inicial era que en ese mercado de Huanan, alguien pues comiéndose un murciélago, con un murciélago que estaba allí, había adquirido el virus, o que del murciélago había pasado a otra especie, que era el pangolín. Sin embargo, cuando se mira el ancestro más cercano al coronavirus que tenemos ahora, ese ancestro se reportó, se detectó aquí, 1.500 kilómetros al sur de Wuhan, hace unos 8 años, en una mina abandonada en la frontera entre China, Laos y Vietnam. Esta muestra
fue tomada por investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, que se encuentra aquí, como pueden ver en el mapa, al sur de Wuhan, y la llevaron al laboratorio. Entonces, continuamos con la investigación. ¿Qué pasó? ¿Será que el coronavirus estaba circulando durante muchos años y fue transformándose al pasar a otra especie y luego se convirtió en lo que tenemos ahora? ¿Sería un accidente en un laboratorio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo creo que esto es una de las preguntas que continúan, que son muy importantes. Otro aspecto importante son las que hemos llamado las prioridades olvidadas de la pandemia. Por un lado, el impacto que ha tenido, no solamente en las personas infectadas, sino en todos nosotros en términos de salud mental, ansiedad, problemas de insomnio, miedos, preocupaciones. Y por otro lado, también tenemos poblaciones vulnerables que no han recibido la suficiente atención, y estas son indígenas, poblaciones carcelarias, etcétera. Y lo que tenemos que entender es que la pandemia no es simplemente una infección que va recorriendo el mundo, sino es un fenómeno sociocultural que afecta a todos nosotros, pero principalmente a los más vulnerables. Y la mayoría, la gran proporción de muertes han sido personas en estratos sociales bajos. Otro aspecto importante a aclarar es que va a pasar a largo plazo, porque se hablaba mucho del síndrome post-COVID y muchas personas después de meses siguen reportando problemas como dolor de cabeza, mareos, dolores en las articulaciones. Y por otro lado, lo que estamos viendo, y hablábamos antes de que Chile ya está utilizando los refuerzos para mejorar esto, es que no sabemos aún cuánto dura la protección de las vacunas que tenemos o si se tuvo enfermedad. No sabemos cuánto tiempo dura esas protecciones, esos anticuerpos que tenemos, pero sí se ha empezado a ver en el Reino Unido, datos de Reino Unido, de Israel, es que después de 4 meses más o menos empieza a bajar la protección y por lo tanto vimos como muchos países empezaron a aplicar un refuerzo, especialmente en poblaciones vulnerables y especialmente teniendo en cuenta esa variante Delta. Ahora mismo estamos hablando de una tercera dosis, no sabemos qué va a pasar al futuro, no sabemos cómo va a seguir esa inmunidad y es posible que empecemos a hablar de una cuarta dosis o algo más. La economía es otro aspecto que se vio afectado durante la pandemia y como vimos, Latinoamérica se esperaba que creciera en 1.6. Sin embargo, se redujo la economía durante el 2020 en más o menos un 8%, se contrajo. Junto con la zona europea fueron las zonas que más se vieron afectadas. Si miramos en Latinoamérica, el impacto de Latinoamérica en el Producto Interno Bruto de América Latina, vemos Chile aquí como también se vio afectado, no tanto como Perú, Brasil o México, pero también se vio afectado. Y si vemos aquí, en términos de empleo, vemos cómo la fuerza total de trabajo se redujo durante un tiempo, pero ya está aumentando. Sin embargo, los ocupados no siguen el mismo nivel y lo que tenemos en Chile y en muchos otros países son problemas de generación de empleo y de desempleo, especialmente para las poblaciones jóvenes que están terminando sus estudios y van a ingresar al mercado laboral. Lo que sí estamos viendo en Chile y en otros países es que la recuperación económica va por un buen camino y ha sido más rápida de lo que se esperaba. Basado en lo que habíamos experimentado en la crisis económica del 2008-2009, se esperaba que la recuperación fuera mucho más lenta. Sin embargo, esa crisis ocurrió dentro del sistema financiero, mientras que la crisis de la pandemia fue más generalizado y no fue un problema intrínseco del aspecto financiero. Por lo tanto, parece que la recuperación va por buen camino. Lo que sí continúa y lo que se vio mucho en Latinoamérica, en Chile también, es que la situación de pobreza extrema ha continuado aumentando y por ese mismo desempleo, por esa falta de capacidad de ingreso, pues estamos viendo que las inequidades, como se miden con el índice Gini, pues han ido aumentando. Y Chile está junto con Brasil, Argentina, Ecuador y Perú entre los países en los que se está viendo un mayor incremento en esas inequidades que resultan de lo que ha ocurrido durante el impacto de esta pandemia que hemos vivido. Las prioridades inmediatas que quedan es continuar con la vigilancia genómica, mejorar la distribución y disponibilidad de vacunas, hacer transferencia de tecnología y creación de infraestructura para que los países sean independientes y puedan producir sus propias vacunas, mejorar el escepticismo contra las vacunas, continuar con esa recuperación económica que va tan bien. Y yo creo que Latinoamérica como tal, como región, con esas fronteras tan porosas que tenemos y con tanta migración que estamos viviendo, tiene que actuar de una manera mucho más coordinada para el futuro. Por
por último, la sexta prioridad, yo creo que es esencial, no olvidar el estilo de vida. Y vuelvo a lo que habíamos empezado, porque estamos mirando al COVID-19 como una enfermedad infecciosa y no estamos entendiendo realmente que cuando miramos al COVID-19 es fundamental mejorar el estilo de la vida de la población. ¿Por qué? Porque estos factores se han visto que aumentan el riesgo de COVID grave, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial. También porque estos impiden una buena respuesta inmune, disminuyen la capacidad de responder a las vacunas y aumenta el impacto que está teniendo el COVID-19. Todos hemos visto un aumento en el sedentarismo de trabajar desde casa, al estar confinados, y esto pues también afecta a la salud planetaria. Y por lo tanto es esencial entender que el estilo de vida juega un papel muy importante, no solamente la obesidad, eh, la dieta, sino también el sedentarismo, para afectar la salud cardiometabólica y la salud inmune. Por lo tanto, es esencial ayudar a la población inmediatamente a que deje de fumar, a que vigile el consumo de alcohol, a que vigile el manejo de estrés y a mejorar la capacidad de dormir, reducir el consumo de sustancias y reducir el tiempo en que estamos expuestos a pantallas, ya que estas pueden afectar no solamente nuestra capacidad para dormir, sino también para poder manejar el estrés. Y hemos visto, y ya lo veíamos en el Reino Unido, que si se siguen un buen estilo de vida, la probabilidad que pueden ver aquí de terminar siendo hospitalizado, pues se disminuye grandemente. Si lo ponemos de otra forma, las personas con el peor estilo de vida tenían 4 veces más riesgo de terminar hospitalizados que las personas que tenían un buen estilo de vida. Y se ve que más o menos ese estilo de vida poco saludable puede contribuir para explicar el por qué una persona se hospitaliza o no hasta en un 50% de los casos. Entonces, si miramos que la mayoría de la población hospitalizada tiene diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular, y sabemos que el estilo de vida es clave, entonces es esencial en la población general y nosotros individualmente vigilar esos cambios de peso, mejorar el tipo de dieta que estamos consumiendo, aumentar la actividad física. Es increíble cuánto nos movemos y vamos a la oficina. Cuando estamos en la oficina, vamos de un paso a otro y no nos damos cuenta cuánto ejercicio estamos acumulando, pero si nos quedamos todo el tiempo confinados en casa, es importante establecer la disciplina para ir a hacer ejercicio. Vigilar el consumo de alcohol, porque hemos visto aumentos de consumo de alcohol durante toda la pandemia, también de consumo de sustancias, igual con el cigarrillo, y por último, vigilar la salud del sueño, porque esta pandemia ha generado tantas preocupaciones que ha generado que muchas personas no puedan dormir bien. Así que es esencial que nosotros, como individuos, como colectivos, como gobiernos, entendamos y reconozcamos que la obesidad, la dieta, la actividad física y en general que la situación de todos estos factores están bastante mal en Chile. Y es ahora o nunca, porque tenemos que actuar para poder prevenir que puedan ocurrir circunstancias que nos vuelvan a afectar en un futuro, recordar que esta es la clave para poder aumentar la forma en que podemos vivir, no solamente más tiempo, sino de manera saludable. Y por último, ya para terminar, la pregunta, ¿llegaremos a la inmunidad de rebaño? Yo creo que con el cambio de las variantes, yo creo que con el comportamiento del virus, el comportamiento de la gente, va a ser muy difícil. Lo más seguro es que este virus se quede como los otros 4, se vuelve endémico, continúe afectando a la población. Se hizo una encuesta en la revista Nature acerca de ¿será posible llegar a la inmunidad colectiva? Yo creo que no. Lo más seguro es que vamos a seguir con ese tsunami de enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, como el cáncer, que les hablaba yo al principio, y recordar que el COVID-19 es como este volcán submarino que salió, erupcionó, nos está afectando, pero el verdadero problema es este tsunami del cual no estamos tomando las acciones adecuadas y determinadas y recordar finalmente cómo el estilo de vida es la clave, no solamente para proteger nuestra salud contra el COVID, sino contra este tsunami de enfermedades no transmisibles y para mejorar también la salud planetaria.
No sé si estamos en el ocaso de la pandemia, sin embargo, estamos, yo espero a un paso a ser mucho más solidarios, a entender que tenemos que vigilar no solamente la salud durante la pandemia, sino más allá, y a recordar que la salud humana es un reflejo de la salud de la Tierra. Y esto lo sabíamos desde hace miles de años. Muchas gracias por su atención y este es el final de la charla y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, Oscar. En realidad nos hace reflexionar después de escuchar y participar de esta presentación. Lo digo personalmente y también por lo que hemos conversado probablemente en nuestros entornos, en el trabajo, en la familia, con nuestros cercanos. Hemos puesto mucha atención en el COVID, en las vacunas, en el contagio, en las restricciones, pero quizás nos hemos olvidado un poquito de lo que tú mencionabas al final y que finalmente el estilo de vida claramente ha impactado y de manera muy profunda en la pandemia. Así que muchas gracias por el espacio, por compartirnos esta presentación, por estar aquí contigo y comentarles a toda la audiencia que hemos recibido algunas preguntas en el chat y antes de eso quisiera presentarles a dos integrantes del equipo de Mutual que nos van a acompañar junto a Oscar obviamente en el panel para responder todas las consultas que puedan habernos hecho llegar, ¿ya? Así que quiero presentarles a la doctora Carmen Archila. Ella es médico director de Medicina del Trabajo de Mutual de Seguridad. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Y además a Carla Rojas, quien es enfermera y es jefe de la Unidad de Promoción de Salud de Mutual. Buen día, Carla. Hola Viviana. Hola Viviana, buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y quería, bueno, voy a pasar a leer algunas de las preguntas que nos hicieron y voy a partir con una para la doctora Archila que tiene más relación con aspectos relacionados a algunos hitos que se pueden generar dentro de las organizaciones, así que se la voy a hacer a ella. Y la pregunta dice así: ¿qué beneficios tiene para las empresas implementar algunos programas o preocuparse del estilo de vida de las personas en los trabajadores? Gracias, Vivi. Bueno, las empresas deberían preocuparse en generar un programa que es de gestión integral, no solamente de los riesgos de seguridad, sino también de salud de sus trabajadores, porque este enfoque integrado, además de promover el bienestar de sus trabajadores, va a ayudar en otros aspectos, por ejemplo, en mejorar la sostenibilidad, reducir el ausentismo, en mejorar también el comportamiento respecto a la salud de los mismos trabajadores, reducir sus factores de riesgo, también contribuye a mantener la moral y el bienestar en general de los trabajadores. Mejora también el reclutamiento, la retención también de los empleados. Entonces, desde todos los aspectos y considerando todo lo que nos ha contado Oscar respecto a el impacto que tienen los estilos de vida saludable, entonces implementar un programa que tenga el foco en seguridad y salud va a contribuir a una mejor organización, a una organización saludable. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a hacer una segunda pregunta. Esta la hizo Dennis Miller y está enfocada hacia el doctor. Dice: hola, buenos días, doctor. Por los estudios que se realizan, se indican que esta pandemia puede que no sea la pandemia que se esperaba, perdón, y existirá otra de mayor magnitud. Muchísimas gracias por la pregunta. Realmente es difícil predecir la magnitud de las futuras pandemias, pero yo creo que con casi total seguridad podemos predecir que sí vendrán futuras pandemias. Y lo que espero es que de esta pandemia podemos sacar lecciones y podemos aprender la importancia no solamente de cuidar nuestro estilo de vida, sino de cuidar el ecosistema, de cuidar el planeta, porque es ahí donde está el origen, no solamente de nosotros para tener riesgo para enfermarnos, sino donde está el origen de ese paso de ciertos virus o ciertos factores que afectaban a ciertos animales
que no estaban en contacto con seres humanos. No hemos respetado la salud del planeta lo suficiente, no nos hemos cuidado lo suficiente. O sea, necesitamos cuidarnos para el futuro. Y yo creo que esta pandemia ha sido muy fuerte, solo que si miramos en 1918, cuando vino la gripe española, pues no teníamos la misma capacidad médica ni la misma capacidad de responder al virus como ahora sí lo tenemos. Y tenemos una vacuna que sirve, no solamente una, sino muchas que sirven. Entonces estamos en una mejor posición. Muchas gracias, doctor. Em, Aprovechando que estoy aquí con usted respondiendo esta, quería hacerle otra que la hizo Yuri Osorio. Ella dice, gracias por lo que estoy entendiendo, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico, ¿llegó para quedarse? Yuri, ojalá que no, y ojalá que no sea algo en el que tengamos que vivir todo el tiempo. No hay nada como un abrazo, como poder hablar con otra persona mirándole la cara. Ahora vemos, vamos como por el mundo evitando el contacto, tomando distancia de las personas, mientras que estos son aspectos fundamentales para nuestro bienestar, para nuestra interacción como seres humanos. Espero que no, espero que con el tiempo podamos quitarnos las máscaras, nos podamos volver a abrazar y las cosas vuelvan a la normalidad, pero todo depende del comportamiento nuestro y del comportamiento del virus, que como hemos visto nos da sorpresas de vez en cuando. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. Tengo varias preguntas, así que vamos a intentar hacerlas todas. Voy a leer una cuarta pregunta que es para el equipo mutual, así que Carla, si me ayudas con esta. Dice, ¿cuáles son las claves para implementar programas vinculados a mejorar los estilos de vida dentro de las empresas? Bueno, ahí nosotros, comunidad, hemos estado trabajando ya hace un par de años en tratar de implementar algunos programas dentro de las empresas. Y bueno, desde nuestra experiencia, uno de los temas más importantes, debido a que estos son programas de largo aliento, que en el fondo buscan motivar a los trabajadores a cambiar estilos de vida, creemos que un tema súper importante es el compromiso, no solo de la alta dirección, que obviamente es súper importante, sino que también de todos los trabajadores en general, para que puedan participar en este tipo de programas, puedan sacar provecho de las iniciativas que se realizan dentro de los programas. Y otro tema importante también es dar los espacios para que se puedan generar esa participación de los trabajadores, priorizando también algunas iniciativas por sobre otras, ¿ya? Ahí también es importante que la empresa actúe más como una red de apoyo que en imponer cambios de comportamiento, sino que facilitar el proceso del cambio de hábitos de los trabajadores, teniendo en cuenta que esta es un tema de largo aliento, porque los estilos de vida están muy arraigados en las personas. Entonces, teniendo siempre en consideración que el éxito no se va a lograr a la primera, sino que más bien apuntar a una mejora paulatina, con actividades bien programadas, y no con actividades aisladas o improvisadas, porque en el fondo ahí la probabilidad de éxito es más baja. Así es que creemos que los puntos más importantes a considerar siempre es el compromiso, tanto de los trabajadores como de la alta dirección, y también la participación de todos en este tipo de iniciativa, y que se den los espacios para que tanto las jefaturas como los trabajadores puedan participar de las distintas instancias. Uh-huh. Muchas gracias, Carla. Se están sumando más preguntas. Doctor, tengo una que hace Yasna Opliger. Ella indica, ¿existen modelos o estrategias exitosas implementadas en algún país que permita concientizar la importancia de los cambios de hábitos para la calidad de vida? Yasna, muchas gracias por esta pregunta. Se ha visto ya por décadas. Vimos, por ejemplo, hay un ejemplo que es muy famoso, que es en el norte de Finlandia, donde solían tener uno de los niveles más altos de enfermedad cardiovascular, y lo que hicieron es tratar de cambiar colectivamente la actividad física y reducir el consumo de dietas que no fueran muy saludables. Y ahora mismo Finlandia tiene uno de los niveles más bajos dentro de Europa de enfermedad cardiovascular. Entonces se puede cambiar, pero es muy importante lo que decía Carla, tiene que haber un compromiso colectivo, no solamente a nivel individual, sino también
del lugar de trabajo, de la directiva. La directiva tiene que no solamente permitir el espacio, sino demostrarlo como ejemplo, participar en este tipo de actividades y últimamente al final lo importante es un compromiso colectivo que tiene que ser a nivel nacional. Y hay que facilitar, no se puede recomendarle a la gente que vaya en bicicleta al trabajo cuando o no se puede llegar vivo o se puede llegar sin la bicicleta porque se la roban. Entonces hay que mejorar la seguridad, mejorar los medios, crear espacios para poder hacer ejercicio y tratar de facilitar el acceso a las dietas saludables. Ujú. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que hizo J. Abarca y menciona lo siguiente. Está dirigida al doctor también. ¿Existe alguna explicación que las cifras de la pandemia en Colombia han sido mucho mejor respecto a Chile, siendo que tienen vacunada la mitad de la población versus el 78% de Chile? Y no han tenido las restricciones de cuarentena como las tuvimos acá. ¿Solo se explica por un menor tamizaje de PCR o existe otras conductas o factores ambientales que explican este distinto comportamiento del virus en ambos países? J, es muy difícil comparar países, empezando, porque cada país tiene diferentes maneras de registrar los casos, de definir un caso y de hacer testeos. Si miramos una cosa que nos demuestra un poco cómo está la densidad de la epidemia, es el porcentaje de positividad. Entonces, de cuántos test que hacemos, ¿cuál es el porcentaje que sale positivo? Mientras que en Chile siempre estuvo relativamente bajo, llegaron a niveles del 15%, la OMS pide que lo tengamos por debajo del 5%. En Colombia, durante mucho tiempo, tuvo niveles demasiado altos, de 25, 30, 33%, lo que nos quiere decir que Colombia no estaba haciendo el suficiente número de testeo que sí estaba haciendo Chile. Y como les mostraba en una diapositiva, Chile estaba entre los países que estaban liderando en el tamizaje o en la identificación de los pacientes que tenían COVID-19. A veces las cifras engañan. Lo que hay que mirar también es lo que es el impacto en términos de mortalidad, de hospitalización, de gastos, de utilización de servicios. Vimos cómo en Chile, que incluso en los peores momentos no se sobrepasó la capacidad que tenía completamente, si se llegaron a momentos muy críticos, y el impacto económico, y como vemos el impacto económico en Chile no ha sido de los más grandes dentro de la región latinoamericana, ha sido de los más pequeños. Más allá de eso, yo creo que tendemos a ser muy críticos con nuestros propios países. Manejar una pandemia es muy difícil, nadie está preparado para manejarla, así estaremos entrenados para ello, y una vez que la enfrentamos hay que tomar decisiones que son difíciles de tomar. Yo creo que más hacia el futuro es mirar qué fue lo que se hizo bien en los diferentes países y qué puede aprender cada país de las cosas que se hicieron bien en cada país. Ujú. Muchas gracias, doctor. Vamos a dejar descansar unos segundos al doctor. Así que voy a hacerle otra pregunta a, si es que nos puede ayudar la doctora Archila. De N. Araya dice, ¿de qué depende perdón, las nuevas variantes que van apareciendo? ¿Será factible aplicar nuevas normas de higiene? Y en lo del tema de las variantes es difícil de controlar porque en la medida que se siga transmitiendo el virus van a ocurrir mutaciones. Entonces la estrategia COVAX, que es vacunar a la mayor población del mundo. Entonces creo que en ese sentido, como decía Oscar, es hacer que la mayor parte de la población, especialmente los países más pobres en este momento, como África, logren tener la vacunación. Entre más se transmita el virus, tiene mayor probabilidad de seguir mutando. Es así como en este momento hay más de 14 variantes que son de interés y van a seguir apareciendo muchísimas más. Muchas gracias, doctora. A ver si el doctor también nos puede ayudar con esta pregunta que hace Joana Lara. Dice, buenos días y felicitaciones por la excelente presentación. Mi consulta es para el doctor Franco sobre cuál es la cantidad óptima en el consumo de vino como acción cardioprotectora, o esa afirmación es un mito. Gracias, Joana. El vino ha sido un aspecto, un elemento de debate enorme. En la parte cardioprotectora hemos visto cómo en las mujeres una copa de vino
tomada regularmente, digamos un día sí, un día no, acompañando las comidas, puede proteger. Unas personas interpretaron esto como que se tenían que tomar 5 copas y se las podían tomar todas en el mismo día, pero eso no es así. Tiene que ser de un consumo regular. No puede ser que se toma la botella entonces en un día y ya consumirlo de la semana. Eso por un lado. Segundo, cuando miramos en general la cantidad de vino que sea de alguna forma beneficiosa para la salud, si tomamos en cuenta cáncer y otras enfermedades y accidentes de tráfico, etcétera, vemos que ninguna cantidad de alcohol es beneficiosa. Entonces, la invitación no es para las personas que no toman alcohol, que empiecen a tomar alcohol, sino para las personas que están tomando alcohol, que lo reduzcan al máximo, que no tomen más de una copa al día, si es posible, y eso sí, que lo disfruten al máximo, porque más allá del efecto del alcohol per se, es el momento de compartirlo con alguien o con una familia o con amigos o en el momento en que estamos haciendo ese consumo de alcohol, yo creo que trae un gran beneficio para el bienestar y la calidad de vida y tratar de reducir la cantidad. Ok, muchas gracias, doctor. Enrique hace una pregunta y dice: buenos días a todos los asistentes y un gran saludo al exponente. Mi nombre es Enrique Rebolledo, pertenezco al equipo de asesores de prevención del EVENCO, que actualmente está intentando desarrollar un plan que logre paliar el aspecto psicosocial de los niños, niñas y jóvenes estudiantes y otros relacionados con aspectos conductuales y de salud. Pero en este sentido de educación, la consulta es para el doctor respecto a la vuelta a la presencialidad en el aula escolar. ¿Es seguro actualmente que los escolares vacunados y los que aún no lo han hecho mantengan la presencialidad si aún no hay datos concluyentes de la duración de la inmunidad? Y lo que hemos visto, Enrique, gracias por esta pregunta. Este ha sido un debate enorme, muy acalorado desde el principio. ¿Cerramos o no cerramos los colegios? ¿Cerramos o no cerramos las instituciones académicas? Esta pregunta venía porque cuando comparábamos al coronavirus con la gripe, generalmente los niños son los que la transmiten y nos ha pasado a todos los que tenemos niños que van al colegio y regresan no con un amigo, sino con un virus y terminamos todos en la familia con gripa. Lo que estamos viendo con el coronavirus es que los niños no son los que más la transmiten. Y lo segundo es que los colegios no solamente son centros de educación, sino son centros de protección colectiva, de una manera colectiva. Para muchos niños son centros de seguridad, donde están protegidos de la violencia doméstica, donde tienen acceso a comida, donde tienen acceso a techo, a protección. Entonces yo creo que si algo hemos aprendido durante toda la pandemia es que en el manejo de esta pandemia específicamente es esencial mantener a los colegios abiertos, protegiendo a los docentes, ya que sabemos que el riesgo de una enfermedad más severa o de mortalidad aumenta con la edad y los docentes tienden a ser mucho mayores que los alumnos. Entonces hay que proteger a los docentes, pero facilitarles a los niños que tengan ese espacio para poder interactuar, para poder aprender, para poder tener protección y poder comer, porque muchos niños dependen de ir al colegio para poder comer. Entonces es importante mantener los colegios abiertos, pero bajo las medidas de seguridad. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer dos últimas preguntas. La que voy a mencionar a continuación la hace la doctora Paola Salas, y acá si nos pueden ayudar Carla o Carmen. Dice: ¿cómo propone mejorar el estilo de vida dentro de los lugares de trabajo y no separado de las familias o de las comunidades? ¿Carla? Sí. Bueno, ahí lo que nosotros, nuestra experiencia y a lo que nosotros apuntamos es, como decía anteriormente, a mantener programas que sean mantenidos en el tiempo, y dentro de esos programas necesariamente también vamos a tener que incorporar a las familias, ¿ya? Porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores hombres, mucho de ello está muy influenciado, por ejemplo, los hábitos alimenticios por lo que pueda hacer su esposa o su familia en su casa. Entonces, desde ahí, por lo menos nuestra experiencia en promover estos programas dentro de las empresas siempre ha sido también considerar a la familia dentro de las actividades que se puedan implementar.
Lo mismo también con los hijos. Sabemos que también los hijos podrían ser como un factor emotivo que pudiese movilizar también a los trabajadores a tomar mejores decisiones para su salud. Entonces, desde ahí también vemos que es necesario no solo realizar mejoras o incentivar los cambios de hábitos dentro de los lugares de trabajo, sino que incorporando siempre a las familias. ¿Ya? Sobre todo también trabajadores que, por ejemplo, trabajan en turnos, como el área de minería, que sabemos que 14 días, por ejemplo, están en un ambiente protegido, por decirlo de alguna forma, que pudiese ser el lugar de trabajo y en el que se entrega comida saludable, se está hablando de buenos hábitos, pero después hay 14 o 7 días en los que está en su casa y con condiciones distintas. Entonces también tenemos que apuntar a incluir a la familia dentro de los programas. Muchas gracias, Carla. Y quisiera hacerle la última pregunta al doctor, y tiene que ver con, dice, respecto a la situación que usted conoce de países del resto del mundo. ¿Las empresas están abordando temas de promoción de salud o de hábitos con sus trabajadores? ¿Y cuáles son las principales dificultades que existen para en el momento de implementar? Muchas gracias por esta pregunta que es muy importante. No he estado en Chile, no sé cómo es la situación en Chile, he estado en muchos países donde he visto donde más se promueven esas actividades es en Suecia. Tienen todos los días una hora en la que parte de su trabajo se espera que los empleados vayan a hacer ejercicio. Esto lo viene el Karolinska y está incluido dentro de su trabajo. ¿Por qué los trabajadores no quieren hacer ejercicio o no les cuesta implementar estas medidas dentro del trabajo? Porque primero tienen una carga laboral muy alta que les impide sacar tiempo para poder hacer el ejercicio, y segundo, piensan que se les puede penalizar porque van a estar empleando ese tiempo no para trabajar. Entonces, si consideramos que esa hora de hacer ejercicio o esa media hora de hacer ejercicio realmente es una inversión para mejorar la capacidad de trabajo de las personas, y los jefes y las directivas lo asumen como tal y lo implementan, yo creo que vamos a tener una población de empleados que trabajan de una manera mucho más eficiente. También lo he visto en China, y en China se ve mucho al principio de la mañana, los empleados de centros comerciales y de empresas están afuera y hacen tai chi durante media hora o durante una hora antes de incorporarse a sus actividades. Entonces, yo creo que la invitación es para los que tienen empresas o para los que tienen este tipo de programas a considerar que el estilo de vida no es una pérdida de tiempo, sino es una inversión que va a mejorar la salud de los empleados, va a mejorar la capacidad de los empleados de ser más eficientes, y es que los descansos y la actividad física es fundamental para nuestra actividad mental y para nuestro trabajo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, doctor. También mis agradecimientos a la doctora Archila y a Carla por acompañarnos en dar respuesta a la audiencia en cuanto a todas las dudas, preguntas que tenían. Bueno, y estamos finalizando ya esta jornada, así que queremos agradecerles a todos la convocatoria. Creo que ha sido un espacio de reflexión y de adquisición de conocimiento muy valorado. Gracias especialmente al doctor Franco por haberse conectado, por acompañarnos esta mañana. Sabemos, allá la hora creo que es mucho más tarde. 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde, así que algo bueno además de la pandemia es que nos ha permitido mayor conexión, y el tema de la tecnología nos ha unificado a pesar de la distancia y del horario. Así que muchas gracias por la exposición, doctor. Agradecerle a todos los que se pudieron conectar y recordarles que la presentación va a estar disponible en el canal de YouTube de Mutual, y también recordarles que puedan visitar a todas nuestras empresas adherentes la página web de Mutual de Seguridad, donde habitualmente hay muchas novedades y noticias relacionadas con lo que estamos haciendo habitualmente para proteger a todos nuestros trabajadores, y no solamente ahora desde la seguridad, sino que también preocupándonos de la salud de ellos. Así que muchas gracias y que tengan muy buen día todos.